así no me olvido. Bueno, entonces, hoy vamos a trabajar con el past simple, ¿sí? O pasado simple. Nosotros ya estuvimos viendo algunos tiempos, vimos los presentes el cuatrimestre pasado y también vimos futuros. Y vamos a trabajar con los tiempos que nos quedan, que son todos los que refieren al pasado, ¿sí? Son varios, son 3 o 4 los que vamos a ver, pero hoy específicamente vamos a ver uno que es el pasado simple, ¿sí? Bueno, el past simple o simple past se utiliza, como ven acá tenemos una línea de tiempo, ¿sí? Pasado, presente, futuro, presente aquí al medio, y el past simple lo vamos a utilizar para eventos que ya ocurrieron en el pasado, ¿sí? Es decir, fíjense que acá tenemos marcado un evento que ocurrió en el pasado, pero que no tiene relación con el presente. Vamos a trabajar, son todas acciones que ya ocurrieron, no tienen nada que ver con el presente, ¿sí? No influyen en el presente. Bien. El past simple en inglés equivale a dos formas que tenemos nosotros para hablar del pasado, porque nosotros en realidad tenemos dos tiempos pasados o dos pretéritos en español, ¿sí? Tenemos el pretérito imperfecto, ¿sí? Que es el yo caminaba, yo vivía, yo jugaba, ¿sí? Se utiliza mucho para hablar de cosas que ocurrían con frecuencia en el pasado, pero ahora ya no. Por ejemplo, cuando era chico iba a jugar al parque, ¿sí? Iba seguido, pero ahora ya no voy más. Y en español también tenemos el pretérito indefinido, o también se lo llama pretérito perfecto simple, que es el más puntual. Yo caminé, yo viví, yo comí, yo estudié, ¿sí? Es para algo más puntual. Pero siempre también en el pasado. La elección de cómo lo vamos a traducir va a depender siempre del contexto y de lo que suene mejor en la oración, ¿sí? Si estamos hablando de algo que es que se repetían varias veces en el pasado, o si es algo más puntual que ocurrió una sola vez y ya, ¿sí? Por ejemplo, no sé, cuando abrí la puerta lo vi, ¿no? Eso es pretérito indefinido, y son acciones muy puntuales que ocurren una vez y ya está, ¿sí? Abrí y lo vi, por ejemplo, ¿sí? Bien. En inglés, ¿para qué se utiliza el past simple? Bueno, se utiliza para hablar de completed actions o acciones completas, es decir, actividades o acciones que iniciaron en el pasado y ya terminaron. Ya está, no tienen nada que ver con el presente. ¿Sí? I saw the new James Bond film yesterday. Vi la nueva película de James Bond ayer. Ya la vi, ya está, listo, ya pasó. ¿Sí? Repeated actions in the past. Bueno, esta es la que yo les decía. I went to the theater 4 times last month. ¿Sí? Yo fui al teatro 4 veces el mes pasado. ¿Sí? El mes pasado. Ahora ya está. General truths about the past. ¿Sí? Verdades generales acerca del pasado. 50 years ago, people didn't spend as much on entertainment as they do today. Hace 50 años las personas no gastaban no gastaban tanto dinero en entretenimiento como lo hacen hoy. Entonces, esto era una verdad general, era una situación que era cierta hace 50 años. Hoy ya no lo es, ¿sí? Es una situación que era verídica antes, pero ahora ya no ocurre así. O por ejemplo decir, no sé, 50 years ago we didn't have cell phones, ¿no? Hace 50 años no teníamos celulares, ¿no? Es una verdad, es una situación, pero del pasado. Ahora ya no es más verdad. Main event in a story. Bueno, se usa también para cuando uno relata una historia, ¿sí? Para ir contando la secuencia de acciones que iba ocurriendo en la historia. Josh pushed the door, ¿sí? Josh empujó la puerta y Anne looked inside the room y miró adentro del cuarto. Entonces, hizo esto y después esto, ¿sí? Cuando uno relata una historia que ya ocurrió. Bien. Bueno, una de las características más destacadas del past simple es que se utiliza para hablar de acciones that happened at a specific time in the past. Es decir,
que ocurrieron en un momento específico en el pasado. Y dice ahí, you use a time expression. ¿Qué será una time expression? ¿Una qué? Si quieren me contestan por el chat. Si no les anda el Una micrófono. expresión de tiempo. Perfecto, bien. Es una expresión de tiempo, ¿sí? Expresiones de tiempo que son todas aquellas palabras o frases que me indican cuándo ocurrió algo. Por ejemplo, yesterday, que significa ayer, last month, el mes pasado, son todas esas expresiones, frases, palabras que a mí me ubican en el tiempo, que me dicen cuándo ocurrió algo. Tenemos un montón, podemos decir ayer, el año pasado, el mes pasado, hace 3 años, en 1980, ¿sí? Etcétera. Pero siempre tienen que ser, obviamente, del pasado, ¿sí? Porque estamos hablando de pasado. Fíjense en las oraciones que yo les mostré acá, ¿sí? I saw the film yesterday. I went to the theater last month, ¿sí? Ayer, el mes pasado. Hace 50 años, ¿sí? Bueno, esta no tiene expresión de tiempo porque muchas veces cuando ya se entiende que estamos hablando en ese momento, ya lo decimos una vez al principio y ya está. Se da a entender que toda esa historia ocurrió en ese momento, ¿sí? Eh, Así que ya cuando digamos, se entiende por el contexto, ¿sí? Un segundito. A ver, porque entró un número raro. Bueno, ok, está, perfecto. Perdón. Bueno, perdón, me perdí lo que estaba diciendo. Estábamos hablando de que cuando ya se entiende, cuando ya se sobreentiende de qué estamos hablando, no hace falta aclarar en todas las oraciones el tiempo, ¿sí? Bien, bueno. También se puede utilizar para describir eventos que ocurrieron durante un periodo de tiempo en el pasado, ¿sí? Esto quiere decir, por ejemplo, puedo decir, I worked here for 5 years, ¿no? Yo trabajé acá por 5 años, ¿sí? Entonces, ese periodo de tiempo, durante 5 años, yo trabajé. Ahora no trabajo más ahí, ¿sí? A eso se refiere con durante un periodo de tiempo en el pasado. Y bueno, como les decía, acciones habituales o que se repiten, que se repetían en el pasado, ¿no? Como el ejemplo que yo les di hoy, cuando era chico iba al parque, ¿sí? Era algo que se repetía, que era habitual antes, ahora ya no. Bien. Bueno, ¿se entendió esto? ¿Vamos bien hasta acá o hay alguna pregunta? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Perfecto. Bien. Bueno, vamos a ver en esta oración, ¿sí? Tenemos varios verbos en pasado, ¿sí? Que justamente se refiere a algo que ya se completó, algo que era una rutina, ¿sí? Pero que ahora ya no ocurre así. Dice, in her first term, Pauline studied 6 subjects. ¿Sí? Term es nuestro equivalente a el cuatrimestre o el semestre, ¿sí? En su primer semestre, Pauline, ¿qué sería studied? ¿Cómo lo diríamos? Estudió, perfecto. Estudió 6 materias. She had classes on 4 days each week. ¿Sí? ¿Ella tiene o tenía? Tenía. Tenía, exactamente. Tenía clases 4 días a la semana. ¿Sí? Los lunes de mañana, she had IT and Information Systems. ¿Sí? Ella tenía ITS, es equivalente a Information Technology, o sea, tecnología de la información y sistemas de información. O sea, eran 2 materias. Tuesday was a free day for home study. ¿Sí? El martes era un día libre para estudiar en casa. ¿Sí? Bueno, todos estos verbos, studied, had acá de vuelta, was, ¿sí? Están todos en pasado. Y está hablando, esta oración está contando una situación que
ocurría en el pasado, pero que ahora ya no. Si, por ejemplo, el cuatrimestre ya está, ya terminó, entonces ahora Pauline, no sé, cursa más, menos materias, tiene otros días libres, etcétera. Si es diferente la situación ahora. Bueno, vamos a ver ahora cómo se forma el pasado simple. Es más sencillo de lo que parece, ¿sí? Porque esta es como una tabla media engorrosa, pero es un poco más fácil de lo que parece. Siempre recuerden que tenemos oraciones afirmativas, negativas y preguntas. ¿Sí? Vamos a arrancar con las afirmativas, que son las que están en azul. La buena noticia del past simple es que no hay que dividir en sujetos. O sea, no tenemos que hacer I, you, we, they por un lado, he, she por el otro y demás. ¿Sí? Es lo mismo para todos los sujetos. Pero los verbos, ¿sí?, se van a clasificar en dos tipos. Los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Sí? No hay un porqué para esto. Es un poco la costumbre cómo han evolucionado los verbos a lo largo de la historia. Algunos han quedado regulares y otros han quedado irregulares. Los verbos regulares se caracterizan porque todos terminan con ed, ¿sí? Tienen esta terminación, ed o si el verbo ya termina en e, con d. Entonces, por ejemplo, la forma infinitiva es play y la forma en pasado es played, con ed. Walk, walked. Study, studied, ¿sí? Bueno, este cambia la y por i latina, pero se agrega la ed. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, yo digo, I played football yesterday, ¿sí? Yo jugué fútbol ayer, perdón. Las formas irregulares se llaman así porque justamente no siguen una regla como estos que todos terminan en ed, sino que se escriben con alguna modificación interna dentro del verbo. Por ejemplo, se cambia una letra, ¿sí? O tiene otra estructura. Por ejemplo, make, que es hacer, queda made, ring queda rang, go queda went, ¿sí? Sería hacía o hizo, llamó, fue o iba, ¿sí? Por ejemplo, I went to the cinema, ¿sí? Es el sujeto más el verbo, que va a ir en la forma irregular. Yo fui al cine. Tal vez ustedes se acuerden de la primaria o del secundario, la famosa listita de verbos. Bueno, esa listita de verbos está aquí, ¿sí? Bueno, en realidad la listita de verbos tiene 3 columnas, pero el pasado simple se maneja con la segunda columna, con la del medio. Y acá la tercera la sacaron porque como no se utiliza en este tiempo, la desestimamos por ahora. Entonces, los verbos, acá están todos los verbos irregulares. La primera columna, la que está a la izquierda, es la forma infinitiva sin conjugar, y en la segunda columna tienen el equivalente en pasado simple. ¿Sí? Bien. Entonces, esto lo pueden consultar cuando hagan los trabajos, también lo pueden revisar en los parciales, si no, no hay problema, no pretendemos que se los aprendan de memoria. ¿Sí? Bueno, entonces, como les comenté, forma afirmativa en pasado simple, sujeto, verbo. El verbo puede ser regular, con ed, irregular, nos vamos a esta listita. ¿Sí? Bueno, vamos a las negativas. Las negativas están en rojo. Acá también no dividimos en sujetos, ¿sí? Es lo mismo para todos, pero tengo que agregarle un auxiliar antes que el verbo. ¿Ese auxiliar cuál es? El didn't. El didn't, exactamente. Bien, tenemos didn't, ¿sí? Y el verbo. ¿El verbo se le agrega ed o cambia? No. No, exactamente, muy bien. El verbo en las oraciones negativas no cambia. O sea, no lleva ni ed ni va en la segunda columna, así queda en infinitivo. El didn't ya nos indica que estamos hablando de pasado. Con eso basta. Sujeto, didn't, forma verbo infinitivo. Y en las interrogativas, acuérdense que tenemos que invertir, no se arranca con el sujeto, sino que se arranca con el auxiliar. El auxiliar es el did, ¿sí? Entonces va a ser did, sujeto, infinitivo, verbo en infinitivo. Acá tampoco cambia. Conclusión, solo cambian las oraciones afirmativas, ¿sí?
Entonces, tengo, por ejemplo, did you play football yesterday? ¿Jugaste al fútbol ayer? Si hubiese una palabra interrogativa como qué, cómo, cuándo, dónde, demás, se agrega delante de todo, ¿sí? What did you play yesterday? ¿Qué jugaste ayer? Fútbol, por ejemplo, ¿sí? Where did you go last night? ¿A dónde fuiste anoche? Al cine, ¿sí? Pero la estructura básica es el did, sujeto, verbo en infinitivo, en las preguntas. Bien. ¿Quedó claro entonces la conjugación de este verbo? Sí. ¿Sí? Bien. Ok. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a pasar a estas oraciones de ejemplo. Fíjense, vamos a leer esta primera oración que es afirmativa. ¿Sí? Les voy a pedir que la lean y que me identifiquen verbos en pasado simple. O un verbo, a veces hay uno solo. Discovery. Bien. Y Coled. Ah, bien, ahí está, cayeron en mi trampa. Discovered Sea está en pasado simple. ¿Por qué decimos? Recientemente los investigadores descubrieron, ¿sí?, que durante el ejercicio extendido, digamos, los músculos esqueléticos liberan grandes cantidades de una sustancia, y este cold, que está con ed, no vamos a decir de una sustancia llamó o una sustancia llamaba, sino que vamos a decir de una sustancia llamada iricina, ¿sí? En el torrente sanguíneo. Bloodstream es el torrente sanguíneo. Hay que tener cuidado porque no todos los verbos con ed son pasado simple, ¿sí? Este, por ejemplo, no es un verbo, es un adjetivo, ¿sí? Es una sustancia llamada, ¿sí? Entonces, si la palabra se puede traducir como acá, descubrió o descubrieron o descubrían, además, como un verbo, está bien, ¿sí? Pero si se traduce como un adjetivo, en este caso llamada, no es un verbo, ¿sí? Así que cuidado con eso. A veces también, por ejemplo, encontramos una forma de en una voz pasiva, ¿sí? Pero la voz pasiva está en futuro, ¿sí? Así que a prestar atención con eso. Bien. A ver acá la interrogativa. Esta primera pregunta, ¿dónde estaría el verbo en pasado? En el study por el did. Exactamente, tenemos el did y study. Entonces la pregunta dice, ¿cuántos días a la semana estudiaste? ¿Sí? Y acá, did you learn? Acá estaría el verbo, ¿sí? ¿Aprendiste que el método científico tiene 5 etapas de desarrollo? ¿Sí? Pero el verbo está acá. En el aprendiste, ¿ya? Con el did. Bueno, y a ver, en esta oración, que es bastante larguita, me parece que no hay. Ah, sí hay. Bueno, a ver si encuentran el verbo en pasado simple en negativo. El have. Bien, el have que tiene el did not delante, ¿sí? El did not es lo mismo que didn't, ¿sí? Didn't es la forma abreviada de did not. Bien, antes de que me olvide, pues ya me saltó el cartel, quedan 10 minutos. Cuando se corte, volvemos a este link, ¿sí? Entonces, decimos, los investigadores en el Instituto Cardíaco y Vascular en la Universidad de Nueva York, Langone, acá tenemos uno, pero en afirmativo, ¿no? Estudiaron un grupo de 50 mujeres que habían sufrido, ¿sí? Esto no es past simple, por las dudas es otro tiempo, ataques de corazón. Aunque el 38% de los pacientes no tenían, ¿sí?, arterias coronarias gravemente, de vuelta acá, lo mismo que el cold, ¿sí? Clog es como tapar, obstruir, ¿sí? Entonces, no es que las arterias coronarias obstruyeron,
obstruían, sino que estaban obstruidas, ¿sí? Por placas arterioscleróticas, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos dos verbos en pasado simple, este está en negativo y este aquí está en positivo, ¿sí? Bueno, acá está la listita de verbos que yo les había comentado. Y ahora vamos a ver la estructura para indicar existencia, que es el there más el be. Acuérdense que el there seguido del verbo be significa haber, ¿no? Y en presente simple usamos there is, there are, ¿sí? Por ejemplo, there is cat, la clásica, ¿no? There is a cat under the table. Hay un gato bajo la mesa. There are many books in the shelf. Hay muchos libros en el estante, por ejemplo. Bueno, esto sería había o hubo, ¿sí? Pasado. El pasado de there is there was. El pasado de there were, de there are es there were, ¿sí? There was lo vamos a utilizar cuando el sustantivo sea singular, uno solo. There were cuando el sustantivo que siga sea plural, muchos. Entonces, afirmativas. There was a pencil. Había un lápiz. There were some boys. Había algunos chicos, plural. Negativo, que sería there wasn't, there weren't. No había un lápiz, no había chicos, ¿sí? Y en las interrogativas se invierte, ¿no? Como siempre, y decimos was there o were there, ¿sí? Había un lápiz, había algo de jugo, había algunos libros, ¿sí? Acuérdense, there was singular, there were plural, ¿sí? A ver, ¿dónde estaría aquí esta estructura? There be en pasado, en esta primera oración. En el there was. Bien, acá está there was, dice, sabemos que había poco o nada de gas, oxígeno, ¿sí? El gas no se puede contar, o sea que es singular, porque las rocas existentes más antiguas no tenían signos de oxidación, ¿sí? Por hierro. Interrogativo. Was there a practical component in the course? ¿Sí? ¿Había un componente práctico en el curso? Singular. How many folders were there? ¿Cuántas carpetas había? ¿Por qué acá usa were there y no was there? Porque se refiere a más de una carpeta. Exactamente, folders, carpetas están plural, ¿sí? Muchas. Así que usamos were. There wasn't a practical component in the course. No había un componente práctico en el curso. There weren't a lot of jobs in physics. No había muchos trabajos, plural, en física, ¿sí? Bien. Bueno, y por último vamos a ver cómo se forma la voz pasiva en past simple. Acuérdense que la voz pasiva, la estructura básica es el verbo to be seguido de un verbo en pasado participio, ¿sí? Que puede ser ed o tercera columna. Entonces, el tiempo igual está acá. Acá está el pasado simple. El pasado del be es was o were, ¿no? Was se usa para I, he, she, it. Were, a ver si lo puedo marcar. No, bueno. Was se usa para I, he, she, it. Were se usa para we, you y they. Este es el único verbo del pasado que divide en personas, ¿sí? El be. Was para I, he, she, it. Were para, lo voy a poner en el chat, así les queda. Lo pueden anotar. Bueno, quisiera que se abra el chat. Ahí está. Entonces, was se usa para las personas I, he, she, it. Y were se usa para you, we y they. ¿Sí? Son las personas en plural estas. Bien. Y está seguido de un verbo en pasado participio. Entonces, esta oración que tenemos aquí está en voz activa. Decimos, alguien robó mi celular ayer.
¿sí? Stole es el pasado de robar, ¿sí? Robó. En voz pasiva quedaría my mobile, acuérdense que damos vuelta, el objeto ahora es el sujeto. Mi celular was stolen yesterday. ¿Cómo quedaría? Mi celular Fue robado. fue robado ayer, exactamente, ¿sí? Mi celular fue robado ayer. Entonces, fíjense que tenemos el was, ¿sí? Porque bueno, mi celular es it. Y el verbo en pasado participio, robado. Este es irregular, ¿sí? Tercera columna. Negativo quedaría, mi celular no fue robado ayer, o sea, my mobile wasn't stolen yesterday, ¿ok? Entonces, was aware, seguido de un verbo en ed o en tercera columna, es voz pasiva, pasado simple. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿Sí? sí. Ok, perfecto. Bueno, bien. Acá tenemos unas oraciones en voz pasiva. A ver, busquemos el verbo en voz pasiva en esta primera oración, que es afirmativa. Was discovered. Exactamente, muy bien. Was discovered. ¿Sí? Was más ed en este caso. En 1992, el cuerpo congelado de un hombre de la edad de piedra fue descubierto en los Alpes austríacos. ¿Sí? A ver aquí en la pregunta, ¿dónde está el verbo en voz pasiva en pasado simple? Acuérdense que es was aware. Mass produced. Bien. Was mass produced. ¿Qué significa? Fue producido en masa. ¿Sí? ¿Qué antibiótico fue producido en masa en los 40? La penicilina. Bien. Y la última aquí, la negativa. We are not needed. Uh-huh. Very good. En su momento, bueno, las manos se liberaron de las funciones, ¿sí? They were not needed to support the body, o sea, no eran necesitadas, ¿sí? Para soportar el cuerpo. Ah, claro, porque estaba hablando de cuando el hombre se paró, digamos, dejó de andar en cuatro patas. Sí, entonces ya no se necesitaban las manos para soportar el cuerpo, entonces they were not needed. No eran necesitadas o no se necesitaban, diríamos. Bueno, muy bien. Y ya hasta acá es el tema por hoy. ¿Sí? Ya este tema past continuous lo vamos a ver la clase que viene. Queda poquito tiempo, así que si les parece cortamos, volvemos y vamos a trabajar con un texto cortito. ¿Sí? Bueno. Perfecto. Bueno. Vuelvan todos al mismo enlace que les pasé.